Buenas noches con todos los presentes. Reciban un cordial saludo de quienes habla. Permítanme presentar. Mi nombre es Cintia Cadena. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta actividad es parte de mi formación profesional correspondiente a la asignatura Practicum 2. El presente taller está dirigido a los jóvenes, en el cual se va a dar a conocer la normativa que es aplicable considerando las leyes que regulan los derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación denominado Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Empezamos. Normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Normativa legal. Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico Integral Penal. Introducción. Breves definiciones generales. ¿Qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son considerados como una extensión de los derechos humanos o derechos ordinarios cuando se aplican en el contexto digital. Su objetivo principal es proteger y garantizar la seguridad de las personas en el contexto digital. Ejemplos de derechos. Tenemos derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, acceso a Internet, protección de datos, derecho al olvido, a la propiedad intelectual, entre otros. ¿Qué son los delitos informáticos o ciberdelitos? Son aquellas acciones ilícitas ejecutadas mediante el uso de dispositivos electrónicos e Internet. ¿Qué son los medios digitales? Los medios digitales son espacios en los que se genera la comunicación y el intercambio de información entre usuarios y productores de contenidos digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios de noticias y entretenimiento como Facebook, Instagram, Twitter, etc. El acceso a los medios digitales es plenamente exigible a partir del derecho a la libertad de expresión y adicionalmente que existe una marcada tendencia por reconocer expresamente que en la sociedad del conocimiento el acceso a medios digitales es un derecho humano. Los entornos y medios digitales cada vez se vuelven más necesarios e indispensables para el ejercicio de derechos, como la libertad de expresión, comunicación, educación, nacionalidad, acceso a salud, participación ciudadana y trabajo. Por este motivo, el medio digital de interacción es el más utilizado en estos tiempos. Tanto el Internet como sus plataformas web permiten el acceso e intercambio de información de personas y entidades, así como el acercamiento y exposición de nuestra intimidad en redes a las que alimentamos de datos personales. Es eminente el acceso y uso de estos medios digitales por parte de niños, niñas y adolescentes en razón de su calidad de sujeto de derechos. El acceso a redes sociales no puede ser en principio prohibido, sino controlado y regulado. Con esto hago referencia a que, si bien es cierto que las redes sociales pueden ser espacios que constituyen medios de interacción, conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas para las inteligencias múltiples,
También hay un eminente riesgo para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y todas las personas en general que tenemos acceso a estos medios digitales. Por eso, es de suma importancia tener el conocimiento y manejar de manera adecuada estos medios digitales para que no representen un peligro mayor para nuestra sociedad, en especial para nuestros niños, niñas y adolescentes. Análisis normativo referente a los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico Integral Penal. Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador establece, artículo 16, numeral 2. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Artículo 17, numeral 2. El Estado fomentará la pluralidad y diversidad en la comunicación y, al efecto, facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. El artículo 66, numeral 19 del mismo cuerpo legal, se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Artículo 1. Objeto y finalidad. El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios de derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Datos que son accesibles al público y susceptibles de tratamiento. Son los siguientes: los datos personales referente al contacto de profesionales y los datos de comerciantes, representantes, socios y accionistas de personas jurídicas y servidores públicos, siempre y cuando se refieran al ejercicio de su profesión, oficio, giro de negocio, competencias, facultades, atribuciones o cargo, y se traten de nombres y apellidos, funciones o puestos desempeñados, dirección postal o electrónica y número de teléfono profesional. En caso de los servidores públicos, además, serán de acceso público y susceptible de tratamiento de datos, el histórico y vigente de la declaración patrimonial y de su remuneración. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 4, nos da los términos y definiciones para los efectos de la aplicación de la presente ley. Vamos a ver unas breves definiciones. La Autoridad de Protección de Datos Personales es la autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la presente ley, reglamento y resoluciones que ella dicte, con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales en cuanto al tratamiento de sus datos personales. ¿Quién es esta autoridad? Se la denomina DINAR, Dirección Nacional de Registros Públicos, anteriormente conocida como DINARDAP, que era la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos. ¿Qué es una base de datos o fichero? Es el conjunto estructurado de datos, cualquiera que fuera la forma, modalidad de creación, almacenamiento, organización, tipo de soporte,
tratamiento, procesamiento, localización o acceso centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Tenemos la definición de consentimiento. Es la manifestación de la voluntad libre, específica, informada e inequívoca por el que el titular de los datos personales autoriza al responsable del tratamiento de los datos personales a tratar los mismos. El dato biométrico. Dato personal único, relativo a las características físicas o fisiológicas o conductas de una persona natural que permita o confirme la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos, entre otros. Tenemos el dato genético, dato personal único relacionado a características genéticas heredadas o adquiridas de una persona natural que proporcionan información única sobre la fisiología o salud de un individuo. Dato personal es el dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Tenemos los datos personales crediticios. Son los datos que integran el comportamiento económico de personas naturales para analizar su capacidad financiera. Datos relativos a etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos, datos relativos a las personas apatriadas y refugiados que requieren protección internacional y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación, atenten o puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales. Tenemos la fuente accesible al público, que son las bases de datos que pueden ser consultadas por cualquier persona, cuyo acceso es público, incondicional y generalizado. Seguridad de los datos personales. Los responsables y encargados del tratamiento de los datos personales deberán implementar todas las medidas de seguridad adecuadas y necesarias, entendiéndose por tales las aceptadas por el estado de la técnica, sean estas organizativas, técnicas o de cualquier otra índole, para proteger los datos personales frente a cualquier riesgo, amenaza, vulnerabilidad, atendiendo a la naturaleza de los datos de carácter personal, al ámbito y el contexto. El delegado de protección de datos es la persona natural encargada de informar al responsable o al encargado del tratamiento sobre sus obligaciones legales en materia de protección de datos, así como de velar o supervisar el cumplimiento normativo al respecto, y de cooperar con la Autoridad de Protección de Datos Personales, sirviendo como punto de contacto entre esta y la entidad responsable del tratamiento de datos. La vulneración de la seguridad de los datos personales. Es el incidente de seguridad que afecta a la confidencialidad, disponibilidad o integridad de los datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en su artículo 5 establece: integrantes del sistema de protección de datos personales. Son parte del sistema de protección de datos personales los siguientes: el titular, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el destinatario, la autoridad de protección de datos personales y el delegado de protección de datos personales. Tenemos los principios. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en su artículo 10 establece: principios, sin perjuicio de otros principios establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas. La presente ley se regirá por los principios de publicidad, lealtad, transparencia, finalidad, pertinencia y minimización de datos personales, proporcionalidad del tratamiento, confidencialidad, calidad y exactitud,
conservación, seguridad de datos personales, responsabilidad proactiva y demostrada, aplicación favorable al titular e independencia del control. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 23, establece: derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana. Los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, la autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El sistema educativo nacional, incluyendo el sistema de educación superior, garantizará la educación digital, no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en su proceso de información. ¿Qué son los delitos informáticos o ciberdelitos? Es toda actividad ilícita que se comete mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. La informática es el medio o instrumento para realizar un delito, o tienen por objeto el robo de información, robo de contraseñas, fraude a las cuentas bancarias, etc. El Código Orgánico Integral Penal, COIP, contempla y sanciona los delitos informáticos, como por ejemplo, la revelación ilegal de bases de datos, la interceptación ilegal de datos, la transferencia electrónica de dinero obtenido de forma ilegal, el ataque a la integridad de sistemas informáticos, los accesos no consentidos a un sistema telemático o de telecomunicaciones, la pornografía infantil, el acoso sexual. El Código Orgánico Integral Penal. Vamos a revisar delitos informáticos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos en su artículo 103, pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Nos dice lo siguiente: la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido, será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 104, establece: comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
El artículo 154 del mismo cuerpo legal, intimidación. La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 154.1, instigación al suicidio. Será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente a una persona a que se provoque daño a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. Artículo 54.2. Hostigamiento. La persona natural o jurídica que, por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico o digital, moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con una pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. Artículo 154.3. Tenemos las contravenciones de acoso escolar y académico. El acoso académico. Se entiende por acoso académico a toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, que de forma directa o indirecta, dentro o fuera del establecimiento educativo, se dé por parte de un docente, autoridad o quienes la víctima o víctimas mantienen una relación de poder asimétrica, que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas por cualquier medio, incluyendo a través de las tecnologías de la información y comunicación. Esta contravención será sancionada con una o más de las medidas no privativas de libertad previstas en los números 1, 2, 3 y 6 del artículo 60 de este código. Y además el juzgador impondrá las medidas de reparación integral que correspondan, según el caso. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 173, nos habla del contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. Nos dice, la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concretar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 174. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Listo, vamos a ver las conclusiones sobre esta temática. Conclusión 1. Los niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general accedemos mediante instrumentos tecnológicos e interactuamos diariamente en redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Telegram, entre otros, haciendo de los mismos parte de nuestra vida, cada vez más importante, no solo como entretenimiento, sino como medio de relacionamiento con entes públicos y privados que nos acompañan en la formación de la personalidad a lo largo de nuestra vida personal y profesional.
Como conclusión 2 tenemos que la facilidad de acceso a la información, a contenidos de diferentes temas y con formatos variados a través de los medios digitales parece ser una gran oportunidad, pero puede ser contraproducente en algunos casos al no saberla manejar adecuadamente o por desconocimiento de la misma. Conclusión 3. Debemos tomar acciones generales de protección desde nuestros hogares, instituciones educativas, que tenemos responsabilidad social, investigando e informando desde los más pequeños el uso correcto y los riesgos que conlleva el acceso al Internet, redes sociales, plataformas web y cualquier otro medio digital. Conclusión 4. Nuestra legislación ecuatoriana busca el acceso seguro y responsable a los medios electrónicos y digitales de información, garantizando los mismos con lo normado en diferentes cuerpos legales. Sin embargo, el correcto acceso y manejo de estos medios nos corresponde a toda la sociedad, iniciando desde nuestros hogares. Muchas gracias por la atención prestada. A todos ustedes espero que les haya gustado la capacitación, que les sirva de mucho. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirme al chat. De lo contrario, les agradezco y procedo a enviarles el link para que califiquen esta participación. Voy a enviar en este momento a través del chat. Muchas gracias.